200 Voces Silenciadas es un podcast centrado en la memoria histórica de la Unión Patriótica, dirigido por Carlos Argüello y Johan Londoño, estudiantes de octavo semestre de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. La razón de su investigación y desarrollo surge por un artículo publicado el día 21 de marzo del año 2021, con el nombre de Luceros de Paz, donde allí se rinde homenaje a las víctimas del Partido de la Unión Patriótica. Este monumento es construido para recordar el genocidio de las 200 víctimas en el municipio de Villavicencio. Cabe resaltar que fue construido por las víctimas, miembros o activistas del partido. En las víctimas son los familiares de las víctimas. El Estado no hizo parte para realizar el monumento que conmemora el genocidio de las 200 víctimas en Villavicencio. Luego de leer el artículo completo, indagar información y acercarnos un poco más al monumento para adquirir más conocimiento, nos centramos en la investigación de lo que sucedió, cuándo pasó y en qué otras partes del país ocurrió lo mismo. ¿Quién es de la Unión Patriótica? La Unión Patriótica, o UP, es un partido político colombiano, fundado el 28 de mayo de 1985. Este partido es conocido como comunista. Desde su construcción fue sometido por un hostigamiento por parte del Estado colombiano, donde se presentaron las primeras desapariciones, desplazamientos forzados, asesinatos y persecuciones judiciales. Estas víctimas eran miembros del partido, líderes y activistas de más. Toda esta violencia ocurrió tiempo después de haberse fundado el partido. Johan, ¿sabe por qué el partido de la Unión Patriótica fue tan perseguido? Pues la verdad no tengo muy claro, pero quisiera saber más a fondo. ¿Por Lo qué? que pasa es que la Unión Patriótica tuvo bastante apoyo desde su surgimiento. Tuvo tanto apoyo que incluso dejó 2 candidatos presidenciales, 9 parlamentarios, 11 diputados, 70 concejales y más de 6.000 dirigentes y activistas. Pero el hecho es que todos estos fueron asesinados. Y hasta aquí los deportes. País de mierda. Ninguno de todos los que se posicionaron para la política sobrevivieron, o los que sobrevivieron fueron porque tuvieron que huir o alejarse de su tierra. La UP fue apoyada y perseguida en varias partes de Colombia. Y donde nos enfocamos nosotros es en el departamento del Meta, que no se quedó atrás, pero principal en Villavicencio. Resaltamos que ese partido defendía, o pues defiende los derechos de la clase obrera colombiana. Por eso tenemos la entrevista de don Alfonso, un activista que hizo parte del partido. Nos dejó saber un poco más de lo que sucedió hace unas décadas e inclusive aún sigue activo con la UP, actualmente con las elecciones presidenciales. La UP ha tomado fuerza tanto en Villavicencio sino que a nivel departamental y nacional. Entonces los dejamos con la entrevista de don Alfonso. ¿Serán los militares, los paramilitares, las autodefensas, los periodistas, las autodefensas campesinas o quién será? ¿Cuándo conoció el movimiento político de la Unión Patriótica? Pues que yo recuerde, creo que fue en 1995. Escuché sobre la Unión Patriótica, un surgimiento político que tenía unos intereses contrarios a los actuales o a los de ese entonces, lo cual fue por el voz a voz que me enteré. Y también había un periódico que también, pero era como privado. Y durante los primeros años, escuchando participé en la UP en el municipio de Villavicencio. Presenciaba los daños que hacían a las personas por solo conocer de la Unión Patriótica, o sea que si usted era activista, pues lo perseguían. ¿Por qué se unió al movimiento de la UP o de la Unión Patriótica? Me uní porque defendían a la clase obrera, defendían sus derechos, proponían formas distintas del gobierno que estaba en ese entonces y apoyaban al pueblo, proletariado.
Recuerdo un caso de un abogado, Pedronel Jiménez Obandos, que defendió una finca aquí cerca donde yo estoy, porque otro hacendado compró la finca siguiente y ellos tenían una finca de 3 hectáreas y los encerró. Entonces dijo que era una invasión justificada, que lo persiguieran sabiendo que uno tiene derecho a tener normal, como cualquier ciudadano, sus cosas, y otra persona que porque tiene dinero lo persigue o con cómplice del gobierno, lo persigue a las personas y ya. Bueno, listo, muchas gracias, don Alfonso. Agradecemos al señor Alfonso, activista de la Unión Patriótica, por permitirnos presentar su entrevista. En la página oficial de la Unión Patriótica se encuentran la declaración, donde se estipula como responsable el Estado, ¿cuál es? Declaración del ex alto consejero de paz para el gobierno Barco, abro comillas, Carlos Osa Escobar, cierro comillas. Informe de fondo de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, integrantes y militantes de la Unión Patriótica. Cabe resaltar que ambos archivos se encuentran en la página oficial de la Unión Patriótica. Para concluir esta transmisión los vamos a dejar con el primero, el documental Memorias, un fragmento del documental que se encuentra reflejado de la Unión Patriótica, y el documental El Baile Rojo. Entonces espero que nos sigan y recuerden que los próximos capítulos van a estar reflejados con Memorias y El Baile Rojo. Y voces, pero solo la palabra logra traer de vuelta a los ausentes y a los silenciados. Nuestro programa de hoy es un registro vivo de aquellas personas que sufrieron la persecución por pensar diferente, por estar en orillas políticas opuestas y por tener creencias diferentes, y casi llevadas al exterminio. Es la historia del movimiento político Unión Patriótica. El vicepresidente Francisco Santos esta semana le dijo a todo el país que antes de terminar este gobierno, las víctimas y sus familiares serán reparadas, pero esas víctimas sobre todo exigen la verdad, la justicia, y que este país tenga la memoria suficiente para no olvidar este pasaje trágico de la historia. Esta madre, la viuda y sus hijos, como miles de familias en Colombia, mantienen en la soledad de su tragedia el recuerdo vivo de sus seres queridos. Ay no, yo cuando vengo a esta tumba y miro a mi esposo y a mis cuñados, eso a mí me da mucha tristeza, saber que ellos fueron matados, fueron masacrados. Este niño, al igual que otros niños y niñas, vivió el horror del crimen aleve de su padre. Nos sobrepasaron en el momento que estaban a la misma altura que nosotros, le dispararon a mi papá. Esta mujer y su familia, como cientos de familias, han buscado el exilio para huir del exterminio. Ya habíamos aprendido que las amenazas se cumplían y que no amenazaban solo por asustar. En septiembre del 2001, por iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se reúnen los demandantes y familiares de víctimas con los representantes del Estado colombiano para dar inicio al proceso por el esclarecimiento del exterminio del partido político legal Unión Patriótica.